Buenos días. Vamos a trabajar en estos 3 últimos encuentros conmigo. La unidad integral de unidad múltiple de línea, que es la última unidad de la materia. Probablemente trabajemos solamente en este espacio, una unidad de tiempo práctico, un año, pero el taller ahora ya creo que no van a tener espacio o tiempo para hacer específicos, así que vamos a tratar de hacerlo acá también. Vamos a aprovechar por ahí las tareas de aula de entre 0 y 1 persona para hacer consulta para el purgatorio, sobre todo. ¿De acuerdo? Bueno, así como generalizamos el concepto de función, vamos a hablar de varias variables y sus conceptos conexos como límite, continuidad y derivadas, vamos a hablar de varias variables, como imaginarán, también podemos generalizar el concepto integral hacia objetos matemáticos de mayor complejidad como son los campos escalares y eventualmente también los campos vectoriales. Cuando uno integra un campo escalar, situémonos en los campos escalares de dos variables, que son los que más hemos trabajado. El proceso de integración es bastante similar al proceso que llevamos adelante cuando integramos una función de una variable. Lo que cambia drásticamente es el intervalo que cambia esa integración. Porque cuando integrábamos sobre un intervalo del eje real, en el contexto de los campos escalares no vamos a integrar sobre un intervalo del eje real, porque el dominio del campo escalar se define en una porción de plano, eventualmente o del plano completo. Eso va a provocar un cambio en la estrategia del proceso de integración, pero en esencia es muy similar al proceso de integrar una función de una variable. Ahora, así como podemos integrar campos vectoriales, también podemos integrar eventualmente funciones vectoriales o campos vectoriales. Cuando integraran funciones vectoriales, ustedes en tarea ahora habrán visto cómo es el procedimiento, que de alguna manera es reproducir lo que se sabe por una función de una variable 2 veces, ¿no? Porque cada componente de la ley de la función vectorial es una función escalar. Entonces tenemos que hacer 2 veces ese procedimiento. Por ahí la interpretación geométrica barra física es un poco más oscura, más difícil menos cristalina de lo que era para la función de una variable, pero el procedimiento es análogo. Cuando integramos campos escalares de variables, vamos a ver al final de los días cómo lo vamos a hacer, pero como les dije recién, el procedimiento es bastante análogo. Ahora, integrar un campo vectorial ya supone otro desafío. Para situarnos en este escenario, vamos a recordar la definición integral de una función de una variable. Recordemos que en el límite sí existía de esta suma bastante particular, que era la rima, cuando la norma de partición era línea 0. Si este límite existía, a ese número L lo llamábamos integral definida de la función en el intervalo D y lo indicábamos con esta notación. ¿Está bien? Que es lo mismo que esto supone que ya lo tenemos que tener bastante masticado, ¿no? Bueno, al introducir los nuevos objetos matemáticos, vale decir campos escalares, funciones vectoriales y campos vectoriales, este proceso se diversifica. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? ¿Qué vamos a poder integrar? Sobre la función escalar, vamos a agregar la función vectorial, el campo escalar y el campo vectorial. Todos estos objetos matemáticos son pasibles de ser atravesados por el proceso de integración para dar un resultado determinado. ¿Sobre dónde vamos a realizar el proceso de integración para estos distintos nuevos objetos matemáticos? Bueno, las distintas posibilidades son: o tenemos un intervalo, el eje real, ¿no? O tenemos una región en el plano o en el espacio, o tenemos una curva en el plano o en el espacio, o tenemos una superficie. Estos van a ser los nuevos dominios de integración.
que van a estar asociados a algunos de los objetos matemáticos y el proceso que estamos llevar adelante. ¿Está bien? Está claro que cuando tomamos una función escalar y una función vectorial, las vamos a integrar en intervalos de línea real, ¿no? En el caso de la función escalar, el proceso es bastante más cristalino, y en el caso de la función vectorial, es hacerlo dos veces para cada componente escalar. Ahora, si tomamos un campo escalar, ¿sobre dónde lo vamos a integrar? ¿Qué les parece? Bueno, sobre una región del plano, si el campo escalar se define para dos variables, o sobre una región del espacio, si el campo escalar se define para tres variables. Esa integral se denomina integral múltiple. ¿Está bien? El múltiple refiere a cuántas veces vamos a realizar el proceso de integración. Si el campo escalar se integra o se define sobre el plano, la integral va a ser múltiple y vamos a tener que hacer lo que se va a conocer como integral integrada. Vamos a integrar primero con respecto a la variable x y luego con respecto a la variable y. Eso va a provocar que la partición de la región de integración tenga unas características bastante similares, que eventualmente discutiremos en el último encuentro de este año, pero que en esencia el procedimiento puede ser bastante análogo a integrar una función escalar de una variable. ¿Vamos? Quiero tener vista a... esto, como que se acuerda que se corta la ecuación. Bueno, tenemos esto, tenemos esto. Finalmente, yo creo que el objeto matemático más interesante, pero de mayor complejidad que hemos trabajado en los últimos tiempitos, es el campo vectorial. El campo vectorial es un objeto matemático que puede tomar elementos del eje real y luego va a devolver vectores, ¿no? También puede tomar vectores y devolver vectores. Pero quedémonos con el campo vectorial más sencillo que hemos trabajado, que va de R a R2, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, uno diría, bueno, voy a tener un campo vectorial. ¿Cuál va a ser, les parece a ustedes, el dominio de integración del campo vectorial? Tal como está definido, la definición puede ser un intervalo del eje T, el parámetro que define los vectores. Sin embargo, eso no sería muy diferente de la función vectorial, porque en definitiva, ¿qué es lo que diferencia un campo vectorial de la función vectorial? En verdad, el campo vectorial que toma pares ordenados planos, ¿no? Y genera vectores. Ahora, si ese fuese el caso, uno podría decir, bueno, tomo una región de R2 como dominio de integración. Sí, no. Como novedad, para sorpresa de todos y todas, el campo vectorial va a tener un intervalo, un dominio de integración sobre una curva en el plano o en el espacio, o eventualmente una superficie. ¿Está bien? Esas integrales que se definen de campos vectoriales sobre curvas o superficies se llaman integrales de línea o curvilíneas o integrales de superficie. Ahora lo que vamos a hacer es definirlos, entender bien cuáles son sus propiedades. Bien, vamos a por ello. Vamos a trabajar, sobre todo en nuestra materia, el último pedacito, con campos vectoriales que están yendo de R2 a R2, así como venimos trabajando antes, ¿no? Y que los vamos a acotar sobre una curva C. ¿Qué quiere decir? Que ese campo vectorial, que vamos a integrar, va a estar actuando sobre una curva C determinada. O sobre una superficie. Eventualmente lo vamos a definir, pero no lo vamos a trabajar en la materia. Lo que
nosotros vamos a trabajar sobre una materia, es este tipo de integrales de línea o curvilíneas, que es un campo vectorial, un campo de vectores, pero actualmente un campo de fuerzas que está actuando sobre una curva que podemos situar en el plano cartesiano. Y entonces eso admite un montón de interpretaciones físicas, un montón de interpretaciones físico-químicas. Porque imaginemos un campo magnético, un campo eléctrico, un campo magnético me parece que es más intuitivo. ¿Qué se supone que hace un campo magnético? ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué puede hacer un campo magnético? Yo pongo una partícula magnetizada, un campo magnético. ¿Qué va a hacer esa partícula magnetizada? Se va a mover según las líneas de flujo de ese campo magnético. Si el campo magnético corta del polo sur al polo norte, por decir, la partícula se va a mover hacia su carga, ¿no? Probablemente esa partícula describa una curva sobre la placa en donde yo aplico el campo magnético, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúo la fuerza de ese campo magnético para arrastrar esa partícula? ¿Cómo se puede evaluar? Una forma muy práctica de hacerlo es medir lo que nosotros vamos a definir ahora con la integral de ese campo magnético sobre la curva que describe la trayectoria de la partícula. Mientras más fuerte sea el campo magnético, esa integral va a ser más intensa. Mientras más débil sea, esa integral va a ser más intensa, menos intensa. Y eso es interesante, porque cualquiera de estas integrales que nosotros resolvemos terminan dándonos siempre un valor numérico, una escalada. ¿Lo ven? Todas estas integrales, todas, bueno, por ahí menos la que tiene con función vectorial, porque como ustedes tenían una función vectorial, ¿qué les devolvía? Devolvía actualmente un vector, ¿no? Cuyo módulo representaría un cambio. Pero en el caso del campo vectorial, integral, que vamos a resolver en este tipo de casos, nos va a dar un numerito cuya interpretación va a ser bastante potente. Para llegar a eso tenemos que desandar un camino interesante. Bien, vamos entonces a por las integrales de línea. Antes de arrancar, necesitamos algunos elementos teóricos para poder construir el concepto. El primer elemento teórico que necesitamos manejar es el de curva regular, porque sobre la curva regular vamos a establecer nosotros nuestro dominio de integración. Una curva regular se origina de la siguiente manera. Dada la función vectorial RT, defino un intervalo AB, si la función vectorial es continua en AB, a su gráfica la llamamos curva. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahí no hay nada nuevo. Pero a la hora de estudiar o de definir la integral de línea, no interesa solamente el conjunto de puntos de la curva, sino también la manera en que la curva se origina y se recorre. ¿Está bien? Es importante eso. Y la curva debe condiciones para que esa curva sea dominio de integración de una integral de línea. Esa curva debe ser regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Que sea regular quiere decir lo siguiente: que las componentes escalares de la función vectorial sean continuas donde se mueve el parámetro, en el intervalo B, ¿está bien? Que exista la derivada de la función vectorial, o sea, que existan las derivadas continuas f' y g' en el intervalo abierto B, cerrado para abierto, detalles técnicos, pero que además R' de t sea distinto del vector nulo para cualquier valor del parámetro en el intervalo abierto B. Eso es el equivalente, si uno lo mira en la óptica de las funciones escalares, que la curva no tenga punto anguloso. ¿De acuerdo? O sea que el dominio de integración que vamos a construir o definir para una integral de línea tiene que ser una curva regular, suave sería. ¿Está bien? Nosotros vamos a definir la integral de línea es una curva regular suave, es decir, que no tiene puntos angulosos.
de la óptica de función vectorial debe satisfacer estas propiedades. ¿Está? Pero además, como sabemos, cuando uno se mete con el tema de las curvas y las funciones vectoriales, nos dimos cuenta que infinitas funciones vectoriales pueden hablar de la misma curva, ¿no? Entonces hay que establecer algún criterio ahí para no cometer errores. Ese criterio o esa definición conexa que necesitamos es la de curva equivalente. ¿Ah? Vamos a decir que dos curvas, si la curva R la definimos de esta manera, ¿qué la defino? Con el parámetro T moviéndose entre B, ¿no? Va generando los distintos pares de puntos F de T asterisco y voy pintando los distintos puntos de la curva, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, puedo haber generado, volvemos sobre la cadena, los distintos valores del parámetro T a partir de una función escalar H. ¿Está bien? Que se origina o que transforma los valores U del vector real y los valores T de este otro vector real. ¿Está? Eso quiere decir que si yo veo esto como una composición, yo puedo pensar que tengo una función H que la función S, perdón, es R compuesta con H. ¿Está bien? Es R, la función S que sería esta. ¿Se dan cuenta? Es esta R compuesta con H. Ustedes dirán, ¿para qué tanto lío? Vamos a ver. Para poder definir la curva equivalente. ¿Está bien? Podemos pensar así, este cuadro de situación. Es el mismo rebusque que discutíamos antes para introducir la noción de la regla de la cadena. Es importante tener esta mirada para poder darle sentido a esa regla, que pueda ser muy útil para poder detectar si tenemos curvas equivalentes o no. Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante el concepto de curva equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo una función vectorial R que trabaja sobre el parámetro T para generar las imágenes, cuyos extremos son estos puntos de la curva, puedo imaginar que los valores del parámetro T se generan a partir de una función escalar H que opera sobre otro valor de parámetro U. Si yo veo esto por afuera, en su capa externa, tengo una función vectorial que toma el parámetro U y que me devuelve directamente los puntos de la curva. ¿Ah? Bien. Bien. Entonces, si yo puedo encontrar o puedo ver que hay dos curvas R y S relacionadas de esta manera, esas curvas son equivalentes. ¿Está bien? Si puedo escribir a la curva como la curva R compuesta con una función escalar, son equivalentes. Ahora vamos a ver un poquito, para echar un poco de claridad a este asunto. Pero esta es la definición. Dos curvas equivalentes proporcionan distintas representaciones paramétricas de la misma curva C. Ya habíamos visto, habíamos sospechado cuando hablábamos de recta, que hay infinitas ecuaciones que hablan de la misma recta. Bueno, esta es la definición. Si esto es así, se dice que H, que esta función escalar, define un cambio de parámetro. Y a veces ese cambio de parámetro es muy útil para determinados objetivos. Ahora, si la derivada, y esto es importante, lo interesante y lo importante, si la derivada de H es positiva, entonces las dos curvas, las dos funciones vectoriales R y S generan la misma curva equivalente que se recorre en el mismo sentido. Si la derivada de H es negativa, entonces las funciones R y S generan la misma curva, pero no es la misma, porque se recorre en el sentido opuesto. Vamos a ver el ejemplo. Supóngase que tenemos la función vectorial R, cuyas componentes escalares son 1 más t y 2 más t, con el parámetro t moviéndose entre 0 y 2. Es una curva regular, ¿por qué? Porque las funciones f y g son continuas, donde se mueve el parámetro, sus derivadas son continuas, y además, fíjense que R', el t es distinto del vector 1 para cualquier valor de parámetro. ¿Se dan cuenta? Claro, porque si yo derivo esto me va a dar, ¿qué me da? 1. Si yo derivo esto me va a dar 1, que es distinto del vector 1 para cualquier valor de parámetro t. Entonces es una curva regular.
Igual cuando uno ve el gráfico de la curva ya se da cuenta, ¿no? Porque es un segmento recta que es regularizado, no tiene puntos ángulos. Bueno, por lo que ya sabemos, esa función vectorial define esta recta, ¿no? Que está indicada acá, donde se mueve el parámetro. Empieza en el punto 1, 2, donde cuando el parámetro vale 0, que queda el punto 1, 2, y termina en el punto 3, 4, que es cuando el parámetro vale 2. Pero fíjense, esta curva, que se define el parámetro u, que tiene por componentes 3 menos 1, 4 menos 1, también es una curva regular, que si la representamos, ¿no? Si la dibujamos, parece bastante igual a la otra. De hecho, es el mismo tránsito de recta. ¿Se ve? Es el mismo segmento de recta. ¿Qué diferencia hay? Que cuando u vale 0, el punto inicial está acá, está en 3, 4, ¿no? Y cuando u vale 2, el punto es el punto final, es 2. Es decir, estoy recorriendo la curva en el sentido opuesto. ¿Y por qué digo que, bueno, si son curvas iguales, deben ser curvas equivalentes? ¿Y por qué? Porque puedo imaginar a la curva R2 como R1 compuesta con una función escalar. ¿Cuál será esa composición? Digo que para que la curva dada por R2 sea equivalente, la curva dada por la función vectorial R1, tengo que poder escribir a R2, ¿no? Como ¿quién? Como R1, ¿no? ¿En dónde? En el parámetro 1. ¿Bien? Tiene que haber una función, ¿verdad? Sería, a ver, que se ve prolijo, quiero ver cómo puse abajo. R1 en H1. Sí, R1 en H1. Vamos a hacerlo prolijo, de acá. Entonces, R2 de U, para que defina una curva equivalente con R1, yo poder escribirla como R1 evaluada en una función escalar HU, que va a ser la del cambio de parámetro. Bueno, ¿y eso será cierto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Puedo proponer una posición que me dé igual de esa manera? ¿Qué tendría que buscar? Una función h de u que entrando en el valor del parámetro t me devuelva 3 menos u y 4 menos u. ¿No? ¿Existirá una única función escalar h que entrando en el parámetro t me devuelva 3 menos u y 4 menos u? Pensémoslo un poquito, pero calculo que sí. Si no, no me ocurre equivalente. Si HU vale menos, ¿qué sería? 2 menos U, 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Supónganse que HU vale 2 menos 1, ¿qué vamos acá? Vale 2 menos 1. ¿Entrará 2 menos 1 en el lugar que destina la R1 su parámetro para generar la expresión que veo en C2? Y sí, porque si acá entra 2 menos 1, acá entra 2 menos 1, y acá entra 2 menos 1, esto se transforma en 3 menos 1 y esta se transforma en 4 menos 1. Efectivamente, entonces, como se satisface la definición, la curva R2 es equivalente a la curva R1 y se obtiene por la composición de la función escalar 2u dentro de R1. Puedo cambiar el parámetro, he producido el cambio de parametrización. ¿Y por qué es importante, que les parece, introducir un cambio de parametrización? Bueno, porque en este caso me permite recorrer la misma curva pero en el sentido opuesto, que para el proceso de construcción de integral de línea va a ser un dato muy relevante esa posibilidad. Vamos a verlo mucho más adelante, pero sembramos la semilla de la curiosidad ahora, el dato teórico ahora. Efectivamente es un cambio, es una curva equivalente. Muchas veces uno cree que
puede cambiar el sentido de recorrer una curva haciendo este trabajito. En vez de que el parámetro se mueva entre 0 y 2, el parámetro se mueva, por ejemplo, entre 2 y 0. Y eso es violentar los principios básicos de la matemática. Porque yo no puedo definir un conjunto en términos decrecientes del dominio, ¿no? Yo no puedo decir que mi dominio empieza en menos infinito y va hasta 0. El dominio de cualquier función escalar se define con una regla elemental, en sentido creciente. ¿Está bien? Yo no puedo invertir el sentido del dominio, porque si invierto el sentido del dominio puedo empezar a incorporar una cantidad de aberraciones, ambigüedades, que haría que hasta la función escalar más sencilla admita una multiplicidad de interpretaciones muy confusas, porque empezaría a cambiar las leyes y demás. O sea que lo que debemos respetar siempre, cuando estamos en el contexto de las funciones escalares o de las funciones en general, que los dominios de las funciones, se definen en sentido creciente siempre. ¿Está bien? Bueno, entonces no puedo cambiar la parametrización cambiando el dominio. Si quiero hacer o quiero recorrer una curva en sentido opuesto, en sentido opuesto, tengo que cambiar el parámetro. Y cambiar el parámetro permite generar una curva equivalente que se recorre en el sentido opuesto, como estamos discutiendo ahora. ¿Está claro? Esto es fundamental, porque ese es un error que cometemos siempre. Si queremos invertir el sentido de recorrido, hacemos que el parámetro sea decreciente. No vale eso. Es un acuerdo fundamental de cómo construimos nosotros nuestras funciones matemáticas. Hay que respetar ese principio básico. El dominio es el sentido creciente. Así se define el eje del dominio, el eje real. Si nuestra función es real, tiene que satisfacer las propiedades del conjunto de los reales. Bueno, tenemos entonces las curvas equivalentes. Tenemos la definición de curva regular, la definición de curva equivalente, y tenemos entonces, fíjense que si satisface esto último, fundamental. Habíamos dicho que si la función escalar, su derivada, es positiva, la curva equivalente se recorre en el mismo sentido, y si es negativa, se recorre en el sentido opuesto. Fíjense que si derivamos h de 1 va a quedar menos 1, y efectivamente el sentido del recorrido de esta curva equivalente es el opuesto, porque se satisface la propiedad que vamos a discutir. ¿Ah? Bien. Entonces, supónganse en un escenario nuevo que tenemos una curva cualquiera, esta misma curva, C1, esta. Y sin hacer todo este lío, quiero encontrar una función vectorial R2 en el parámetro B, que lo que haga es lo siguiente, la recorre en sentido opuesto. ¿Qué tendríamos que hacer? Saquémosle el 1 y el menos 1 y el 2 porque se complica un poquito. Supónganse que agarramos acá. Quiero buscar una curva equivalente que la recorra en sentido opuesto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por menos 1 a las funciones escalares. ¿Por qué? Porque si multiplico por menos 1 a las funciones escalares, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Menos b va a conducir a este resultado que vimos antes. Necesariamente queda tarea corroborarla. Le saqué el punto de arranque porque hay que multiplicarse el punto de arranque. Pero esto es automático. ¿Cuál es obvio? Si yo tengo una recta que se define la T más T, es una recta que es la identidad, ¿no? ¿Es lo que digo? La identidad se define así, este sentido de recorrido. ¿Por qué se define este sentido de recorrido? Porque el vector que es paralelo a ella es el vector de componentes 1, 1. La recorro así. Ahora, si la quiero recorrer al revés, tengo que definir el vector menos 1, que es el que está ahí. La explicación es la que está abajo. Queda de tarea la corroboración del hecho. Bueno, tenemos lo que necesitamos. Entonces vamos a lo que vamos. Vamos a empezar a construir esta integral de línea a través de este proceso de integración que es bastante peculiar, por lo que dije al principio. Dada la función vectorial R, que define el intervalo B, esta función vectorial R va a dar lugar a una curva plana que vamos a llamar C, que va desde A hasta B.
C a B. ¿Bien? Vamos a realizar el proceso de integración indicando las diferencias que tiene con lo que hemos discutido antes. Lo primero de siempre es subdividir el problema. Es decir, en este caso, si este va a ser nuestro intervalo de integración, hay que particionar. ¿No? Hay que particionar esta curva de acá. Ahora, ¿cómo particionamos esa curva que es nuestra integración? Lo vamos a hacer de forma indirecta, a través de particionar el parámetro t, que define los distintos puntos de la curva. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es particionar, esta va a ser nuestra partición. No vamos a particionar de forma directa la curva, que es nuestra integración, sino que va a ser de forma indirecta a partir de particionar el parámetro t, que es mucho más manejable, más maleable de la curva, ¿no? Es un eje real, es un intervalo que es un eje real, sí. La curva sería el punto del vector. Sí, la curva es el punto del vector. Entonces, vamos a particionar el intervalo AB desde A hasta B con la cantidad de puntos que queramos. Esta es nuestra partición. Esta es nuestra partición. Es clave no perder esta referencia, porque vamos a estar dándole unas par de vueltas al asunto, pero al final vamos a volver a llegar acá. Esa es nuestra partición. Obviamente, esa partición genera una partición indirecta sobre la curva, ¿no? Porque cada puntito de estos genera un vector cuyo extremo pinta la curva, ¿no? Que son estos. Cuando A vale T0 tengo este punto, y después tengo distintos puntitos que son las puntas de los vectores, tiene la función vectorial R de T, que van pintando esa curva. ¿Está? Entonces hay esta partición sobre el intervalo AB, genera una partición sobre la curva implícita, que es la famosa partición de C. La partición de C va a ser esta. Tengo el punto A, el punto P1, el punto P2, el punto P3, hasta llegar al punto B. ¿Está bien? La partición sobre el parámetro T genera una partición sobre la curva. ¿Se dan cuenta que acá hay una diferencia notable sobre el proceso de integración de una función escalar e incluso de una función vectorial? Porque la función vectorial operaba igual, hace las dos veces. Esto ya es distinto, porque estamos integrando sobre la curva. Dejamos el norte, el que discutimos al principio, más intuitivo, que es una partícula en un campo vectorial, una partícula cargada en un campo eléctrico. Lo que quiere hacer esta integral de línea es medir la intensidad de ese campo eléctrico sobre la trayectoria que tiene la partícula. La trayectoria que tiene una partícula es un plano plano. Se puede representar con una función vectorial, de hecho se puede representar con una función vectorial, pero el efecto práctico, el efecto empírico es una curva, una trayectoria, una curva plana. Bueno. Bien. ¿Qué queda acá? Nada más. Vamos a empezar a decodificar un poco lo que tenemos. Obviamente la función vectorial define la curva C, ¿no? En donde cada coordenada de ese punto es una x de t, una y de t. El sentido recorrido del parámetro, como indicamos antes, es siempre el sentido precedente de t. No podemos no respetar esa regla, si no, vamos a definir mal el proceso. Entonces, partición en el eje T, partición sobre la curva. Cada punto de la curva va a tener un par de coordenadas asociadas, ¿no? ¿De acuerdo? X de T, Y de T específico para cada punto. Y finalmente, y esto es lo interesante, cada punto de la curva, con su punto previo, va generando subarcos, ¿no? Acá tengo un subarco, acá tengo otro subarco y así, ¿no? Acá tengo un subarco, acá. Entre P1 y P0 tengo subarco, que es este. Entre P1 y P2 tengo este subarco y así. O sea que tengo una partición que termina siendo como triple. Es la misma, pero tiene tres miradas posibles por ahora. La partición sobre el eje T,
genera una partición sobre la curva que llamamos PC y que además esa partición sobre la curva la puedo ver como una sucesión de arcos, de subarcos. P0, P1, P1, P2, P2, P3 y así. ¿Está bien? Cada arco lo puedo llamar C1, C2, o sea, el arco este, el primer arquito de acá, lo puedo llamar como C1, a este como C2. O sea, tengo una sucesión de un conjunto de arcos, de subarcos, C1, C2, C3 y así. Todo esto va a estar definido por cuántos puntos yo tuve la primera partición de T, ¿no? Mientras crezca la partición, mientras crezcan los elementos en esta partición, van a ir creciendo los elementos en esta partición y van a ir creciendo los arcos, los subarcos. Y lo destaco ahora porque el criterio es el mismo, hay que refinar la partición hasta lo más pequeño posible, siempre lo voy a hacer. Bueno, tenemos los arcos. Fíjense, por acá, si bien el subarco es un elemento bastante ilustrativo de lo que está ocurriendo, es poco práctico a la hora de hacer cuentas, ¿no? Porque el subarco tiene toda una serie de circunstancias geométricas que complican su procedimiento, su proceso. Pero pueden ser muy bien aproximados, bastante bien aproximados, por los vectores que quedan ahí implícitos, ¿no? Por ejemplo, este subarco, ese subir, puede aproximarse por este vector, ¿no? Imaginen que mientras más fina sea la partición, la diferencia entre el subarco y el vector va a ser cada vez menor. Entonces, el vector S, que va del punto de arranque al punto final de cada subarco, va a ser prácticamente igual al vector. Entonces, yo puedo imaginar, en el caso extremo, que una curva es como una poligonal, ¿no? En donde cada subarco, en verdad, queda definido por un vector. En el caso extremo. Es como una poligonal. Bien. La conclusión, entonces, de este primer análisis, que cada subarco, entonces, puede ser aproximado razonablemente por el vector de los puntos de arranque y final de cada subarco. Repasemos entonces. Tenemos cómo arranca esta historia. Queremos integrar sobre una curva, un campo vectorial. Ese es el objetivo. La verdad que así planteado nos queda bastante lejos. Entonces vamos a empezar a ordenar un poco el procedimiento. Entendemos que la curva esa se define por una función vectorial de R. ¿No? La función vectorial de R se construye a partir de un parámetro T, un intervalo cerrado a R. Particionamos el intervalo, que es nuestra partición. Al particionar el intervalo del parámetro, se particiona la curva en distintos puntos. Estos puntos generan una sucesión de subarcos que puede ser razonablemente aproximado por los vectores P sub i menos 1, P sub i. Bien. La norma de la partición va a ser el módulo del vector que aproxima el subarco más grande. ¿Está bien? Esa es la norma de la partición. Fíjense que la norma de la partición es un poco lejos de la partición, en términos conceptuales, porque la partición que se ubica en el parámetro T tiene esta norma. Está, obviamente, estrechamente vinculada a esa partición, pero es un poco lejos desde el punto de vista geométrico que se viene. Bueno, va a ser el más grande de estos. Va a ser el más grande de estos. Tenemos la partición, tenemos la norma, introducir la selección de puntos compatibles con esa partición. Y la selección de puntos compatibles con esa partición va a ser cada uno de los puntitos que me quede dentro de estos subarcos. Se elige un punto de coordenadas, se subir en cada subarco. ¿Está bien? Por ejemplo, ese de ahí. Acá tengo un elemento de la partición, que es este arco o subarco que se aproxima por este vector, y acá tenemos una selección de puntos compatibles. ¿Verdad? La selección de puntos compatibles, recuerden, se define sobre el lugar que, bueno, es medio más rebuscado todavía. ¿Por qué? Pensemos en términos de la función de una variable. ¿Se acuerdan que para el caso de la función de una variable teníamos la A, B,
Supongan, digamos, esto y esto acá. Y la selección de puntos compatibles eran estos tres, ¿no? Estos cuatro, ¿está bien? Por ejemplo. Y esa selección de puntos compatibles la evaluábamos sobre la función, ¿no? Sobre la función que queríamos integrar. Esa era la selección de puntos compatibles. Le evaluábamos ese conjunto de puntos Q, lo evaluábamos sobre la función. Acá también vamos a hacer lo mismo, pero está mediatizado todavía. ¿Por qué? Porque este punto que está acá, todavía no está evaluado en la función que quiere integrar. ¿Se acuerdan? Es un punto, el punto P sub I, este punto P sub I, es el análogo de este de acá, ¿se ve? Ese punto P sub I es el análogo de los puntos Q que estaban en el eje de la función de una variable. Porque sobre ese punto tengo que aplicar la función. ¿Lo ven eso? Es importante y no es tan trivial. Ese punto está aplicado. No está aplicada la función. Fíjate que está aplicada la función vectorial. La función vectorial define lo mismo integración. No la imagen de la función que quiero integrar. Porque, repito, este punto de acá, este C sub I de acá, este C sub I, después lo evalúo acá y genero F en C sub I, ¿no? Sí. Y ese me da la altura del área escalonada para la clase de escaloncito. Ahí, el P sub I este es el análogo de este C sub I. A ese P sub I tengo que evaluar cuánto vale la imagen que corresponde. Porque esa va a definir las sumatorias que derechas. Es un poco menos intuitivo que el proceso de integración de una variable, pero es absolutamente análogo. Lo que pasa es que cambian los elementos implicados. Pero la idea es la misma. Particioné el intervalo de integración, generé una selección de puntos compatibles con ese intervalo de la forma que tenga. Acá el intervalo no ocupa, no importa. Tengo la selección de puntos compatibles. Y a esa selección de puntos compatibles todavía tengo que evaluar cuánto vale la imagen para esa selección de puntos compatibles. Y vieron un ejemplo antes de pasar a eso, para ayudar a entender, me parece interesante. Tenemos por acá. Están las pantallas. Acá. Supónganse están aquí y X, una curva que es esta, ¿está bien? Y yo dibujar sobre el plano y X las imágenes que propone un campo vectorial, ¿está bien? Las imágenes que propone un campo vectorial de la curva. Arrancar el punto A y terminar el punto B. Las imágenes son estas. ¿Cuenta? Son líneas del campo vectorial, líneas de flujo o imágenes del campo vectorial, que algunas quedan definidas sobre la curva que quiero integrar. Algunas imágenes. Algunas imágenes son estas. Este vector aplicado en el punto A me devuelve esto, este vector aplicado en este punto me devuelve esto y así. ¿Se das cuenta? Si la curva, definida por los puntos A y B, es la curva sobre la cual yo quiero realizar el proceso de integración, entonces, este punto de acá puedo considerar que es un punto de la selección de puntos compatibles con la partición, ¿no? El punto A sería otro, este punto sería otro y así con todo, ¿no? Son los elementos del conjunto Q. Que obviamente cada elemento, cada uno de estos elementos tiene dos coordenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si al final los procesé son una función vectorial. Pero sobre ese punto, sobre este punto, apliqué el campo vectorial y el resultado fue esto. Este valor es el que va a ingresar a mi proceso de integración para dar la altura entre muchas comillas del escalón. ¿Se entiende? Ese vector sería la altura del escalón. Lo que pasa es que la altura del escalón tiene sentido, ¿verdad? Como idea. Hay que reimaginarla, pero es lo mismo. Esa es la imagen
que va a ingresar de alguna manera a la cuentita que tengo que hacer para calcular la integral de línea. Esa imagen y todas las demás. Para conseguir esa imagen, ¿qué función va a aplicar? Y la del campo vectorial dato, esta función, esta que la conozco, pero tengo las imágenes. Esa F aplicada en ese punto que yo marqué en la curva B me da esa imagen. ¿Está bien? Y así con todos los otros. Entonces, fíjate que se ve claramente que justo en la curva B el campo es poco intenso. Se ve claramente. Porque por fuera tenía una línea de flujo mucho más grandotas. El módulo de esos vectores habla de la intensidad del campo. ¿Está bien? Bueno, pero digo, ese vectorcito que estoy marcando ahí sería la altura o el equivalente a la altura del escalón para una función variable. Hay que repensar qué papel va a jugar o cómo interpretarlo en este contexto, que no es una altura, claramente. Bueno, vuelvo atrás. Hasta acá estamos. Entonces lo que hay que hacer ahora es evaluar el campo, fíjense que cada P sub I va a provenir de un valor de parámetro las coordenadas del punto a través de la función vectorial. Y tenemos nuestra selección de puntos compatibles. Entonces lo que hay que hacer con cada uno de esos puntitos es evaluar el valor del campo vectorial. ¿Está? Entonces, se calcula, lo que estamos haciendo es calcular las aproximaciones parciales. Entonces, fíjense que el proceso es análogo. Definición de la partición, definición de puntos compatibles con la partición. Cálculo de las aproximaciones parciales. Ahora, ¿qué son las aproximaciones parciales? No va a ser altura por base de escalón. Es parecido, pero no tanto. Es lo mismo, porque queremos evaluar la función, la selección de puntos compatibles, pero el resultado es diferente. Cuando evalúo la función de la selección de puntos compatibles, es evaluar el campo vectorial en cada uno de los puntitos. El campo vectorial es en cada uno de los puntitos de la partición. O sea, el campo en cada uno de los puntos P sub I de coordenadas C sub I de sub I. Y el resultado de la operación que quiero hacer es un producto entre la función evaluada del punto y el incremento, de alguna manera, el delta X, pero que el delta X se mide, obviamente, como un delta X y delta Y sub I. ¿Está bien? Porque es el dado por la función vectorial. Es muevo según esta función vectorial. Y entonces lo que va a quedar establecido es un famoso otra vez producto escalar. Entre el vector campo vectorial evaluado en el punto en cuestión, es un campo vectorial, que si yo tomo un campo vectorial y lo evalúo en un punto, me devuelve un vector, ¿no? Que en este caso va a ser el vector de acá. Se ve claramente que me devuelve un vector. La imagen del campo es el vector. ¿Está bien? Y quiero pesar o balancear o ponderar ese vector en un desplazamiento, en un escalón. ¿Y cuál es el escalón acá? Y el escalón acá es el módulo del vector que está aproximando al subvalor. No es lo mismo la intensidad del vector en este punto que en otro punto por acá. Porque va a defender del lado de la función vectorial y el campo en este punto. Entonces, tengo que ubicarlo en algún lugar a ese campo vectorial. Para eso está la selección de puntos compatibles. Y ese punto compatible está atada a cómo particiona la curva. Está todo obviamente vinculado. Lo que sí debería ser cierto para que este proceso funcione es que el campo evaluado en este punto tiene que ser muy parecido al campo evaluado acá o al campo evaluado ahí. ¿No? Porque esa es una buena aproximación parcial. Nuestra partición del proceso tiene que ser razonablemente pequeña, digo, bueno. Eso no funciona. Eso no te lo da la función de ser contigo. Claro, exactamente. Obviamente, este es el principio. Está claro que puedo evaluar este vector de acá, este vector Pi-1. Pi, se dan cuenta que tiene por componentes delta XY, punto y coma, delta Y sub I, ¿no? Es esto y esto. Puedo medir siempre el componente de ese vector de esa manera, para cualquier P sub I y P sub I menos 1, ¿no? Cualquier subarcos de la curva, ¿no? Son vectores cuyas componentes las puedo medir siempre de esa manera. Delta XY menos delta
Perdón, punto y coma del P sub I. Bueno, entonces tenemos que esto de acá es una muy buena aproximación, este producto escalar, de qué diablos es el. ¿Qué es lo que está aproximando este producto escalar? Bueno, ese producto escalar que está ahí es un pedacito del integral L. Ese producto escalar que está acá es un pedacito del integral L. Si yo hago este proceso para toda la selección de puntos compatibles con la partición y sumo todas esas aproximaciones, la integral L o una buena aproximación de ella. ¿No? Lo hago acá, fíjense. Un ejemplo muy pavote, pero para que tengamos idea de lo que estamos haciendo. Tenemos esta curva. ¿Ven? Es 2. Así repasamos un poquito de todo. Bueno, ¿cuál es la función vectorial esta, chicos? La ley de la función vectorial esta. X de t igual a cuánto? A t, ¿no? Sí. Y de t igual a 2. Con t moviéndose entre 1 y 2. O sea que nuestra norma de la partición va a estar en ese intervalo, pero la partición del intervalo 1, 2 para generar todas las otras particiones. Lo vamos a hacer de 0 para que quede claro. Mi partición va a ser el elemento 1, vamos a poner un 3 acá, para que quede más sencillo. El 2 y el 3. ¿Se dan cuenta? Si yo particiono en 1, 2 y 3, voy a tener ¿qué puntos sobre la curva AB? El 1, 2, el 2 y el 3, 2. Voy a tener el punto 1, 2, punto y coma, 2, 2, punto y coma, 3, no, 2, 1, no, 2, 2 y 3, 2. Bien, particiono T, particiono la curva. En este caso está bueno porque los subarcos son iguales que los vectores, ¿no? Entonces, por eso es así, para que quede sencillo. Entonces voy a tener acá particionar la curva. 1, 2, 3. Tengo este para acá, este punto, lo llamémosle C y el punto E. O sea que los puntos son el A, el C y el B. Estos son los 3 puntos de esa partición. Después, ¿qué hacíamos? Bueno, calculábamos los subarcos y a cada subarco lo expresamos con un vector. Entonces vamos a tener 3 subarcos, voy a poner los subarcos. La partición en términos de subarco va a ser el C1. C2, C3, ¿no? No, C1, C2. C1, C2. Porque cada 2 puntos define un árbol, ¿no? 2 puntos definen un árbol. Tengo el C1 acá y el C2 acá. ¿De acuerdo? Bueno, acá, para el caso este particular, el módulo del P sub I menos 1, P sub I, el módulo es igual al C sub I, ¿no? Es igual al C sub I. En este caso, es un segmento recto. Eso quiere decir que voy a tener 2 vectores que aproximan perfectamente los valores. ¿Cuáles son esos vectores? Lo pongo acá. Va a ser el P, C, PA, ¿no? Y el P, C, PB. No, estoy haciendo bien. ¿Quién va esto primero? No me acuerdo. Acá está. El PAC, PCB, ¿no? Esos 2 vectores son iguales al lado. Son iguales. El módulo, perdón, de estos vectores son iguales al arco C sub 1 y el módulo de este vector es igual al arco C sub 2. Bueno, ¿y cuál es el vector PA, PC? Bueno, fácil, ¿no? El PAPC, ¿qué coordenada va a tener? ¿Qué componente va a tener, perdón? No sé. Tengo el punto 0, 2, 0, 1, 0, ¿está bien? 1, 0, ese es 1. Y el otro, este de acá, ¿qué va a ser? El PCPB. El PCPB va a ser igual a 3, igual a 1, 0, ¿no? Sí. Listo, y fíjense que las componentes de esos vectores son lo que esto lo acá. Y entonces ahora puedo calcular, es impresionante, lo puedo calcular integral siempre conozco el campo vectorial. ¿Está?
Voy a dar un campo vectorial muy pavote. No voy a buscar la línea de flujo porque... Sí, no. Por último, porque yo necesito que arrancamos que es un tema considerar sobre esa función vectorial realmente. Vamos a entender sobre la curva, sí. Claro, pero tipo, ¿cuál es la diferencia entre la función RT que da la curva y el campo no integración? No, claro, yo requiero un soporte auxiliar para definir los límites de integración. O sea, vos tenés una curva. Una curva si querés, para simplificarlo más, tenés una curva en donde está definido el conjunto imagen de tu campo vectorial. Una curva en el campo, por ejemplo, una curva en tu campo de magnético, una curva. Entonces, para poder construir la integral de línea de ese campo vectorial sobre la curva, es que esa curva pensada por la función vectorial. O sea, que ahí arranca la historia. Es un soporte. Vos pensás la curva con una función vectorial para poder construir esta herramienta de Claro, sería generar algo como la velocidad de cambio con respecto a un proceso totalmente tal. ¿Por qué la velocidad de cambio? Cuando integras la velocidad para saber el cambio total, Claro. ahí integras con la función vectorial en la curva para saber el cambio de cómo. Sí, lo que significa el cambio. Sí, lo que pasa es que estás. Porque la curva que vos tenés en el imagen de campo vectorial es una curva plana, con un sentido repetido. Vos tenés que, tu objetivo es medir la intensidad de tu campo vectorial sobre esa trayectoria. Ese es el objetivo. El resultado de esta operación me va a devolver cuánto pesa, cuál es la fuerza del campo vectorial sobre esa curva. Hay que construir una manera de medir eso. La manera de medir eso sería esta. ¿Ven? Bueno, lo que está faltando acá es mi selección de puntos compatibles. Vamos a darnos dos, ¿no? Podemos darnos de acá, tomar como una cosa así, ¿no? Este y este. Que quiero recordar la grabación. ¿Está bien? Entonces, mi selección de puntos Q compatible son los puntos, vamos a poner Q1 y Q2. Q1 punto Q2. Pero como vimos recién, los puntos Q1 y Q2 son partes, se pueden unir con la función vectorial, es decir, que son puntos en el plano, dos coordenadas cada uno. ¿Cuál va a ser la coordenada de Q1? Lo puedo escribir de esta manera. Q1, pónganse que sea 3 medios, 2, ¿no? Por decir algo. 3 medios, 2. Y el otro punto, ¿cuál va a ser? 5 medios, 2. Y ya tenemos todo el elemento del estado. Lo que nos falta es saber el campo vectorial, que tenemos que evaluar. Se supone que sobre ese plano el campo vectorial actuante. Bueno, vamos a poner un campo vectorial muy sencillo. A ver, uno que sea por acá arriba. El campo vectorial va a ser F, va a ser X. ¿Ven? X va a ser. Estas son las coordenadas de los componentes del campo. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo 1i. A ver si se dan cuenta por qué. Si mi campo es 1i, ¿cómo imaginan que van a ser los vectores del campo? De las imágenes. La componente en X va a ser siempre 1. Van a ser parecidos así. Y van a crecer con i. Es un campo así, o así, líneas paralelas al eje y, ¿no? Todas las imágenes van a ser paralelas al eje, con distinta intensidad porque y es variable. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Mi campo tiene por ley el 1, 1. ¿Se dan cuenta que si yo me hago acá el conjunto, represento acá correctamente el conjunto imagen vector no se trata así, ¿no? Como la escrita de arriba. O del módulo raíz de 2. Porque todo el módulo raíz de 2 arriba. Ese no. Entonces, ese campo está actuando sobre esa curva que está determinada. En cada punto, bueno, voy a tener un vector acá, ahí para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vamos a ver cómo lo medimos. Bueno, ¿cómo medimos esto? Me estoy quedando sin lugar. Bueno, puedo calcular la aproximación total, pero vamos a seguir la lógica de la parcial. Puedo evaluar, en el caso del Q1, una aproximación de lo que pasa en el primer arco, que es el segundo, ¿no? Si yo digo, para este primer arquito, que es este arquito con segmento recto, que este de acá, voy a evaluar lo siguiente para este primer arco. De lo que pasó acá, voy a evaluar de la siguiente manera.
va a ser f evaluado en Q1 por quién? Escalar lo que tengo acá. 1, 0, ¿lo ven? Y a esa primera aproximación le voy a sumar lo que pasa según Q2, que es lo que pasa acá. Más f evaluado en Q2 por también 1, 0 en este caso porque es igual. Eso que calculé ahí es la integral de línea del campo vectorial f sobre esa curva de... Vamos a ver. Por la función multipliqué por la función vectorial de la red. Lo termino. F evaluado en Q1 me va a dar el vector 1, 1. Y f evaluado en Q2 me va a dar el vector 1, 1. Por lo tanto, la integral de línea, una muy buena aproximación de la misma, en este caso va a ser de 2. 2, ¿se dan cuenta por qué 2? Porque es 1, 1 por 1, 0 más 1, 1 por 1, 0. 2. Impresionante. 2. Si el campo no fuese 1, 1, o fuese 1 bi, obviamente la intensidad de ese campo vectorial va a cambiar. Y sí cambia, porque si fuese en vez de 1, 1, 1 bi, ¿qué va a pasar? No va a cambiar, no va a cambiar, porque la componente en X define todo. Pero si fuese X1, sí. Si fuese X1, sí. Daría 3 medios más 5 medios. Bueno. Si esto se entendió, ya se entendió lo que hace falta entender para el examen final, les diría. Ustedes pueden manejar el concepto de integral de línea, como se manejó acá, ya tienen todo allanado hacia el excelente y el número 10 en matemática 2, porque es básicamente lo que tenemos que descubrir. Premisas más o menos diversos, pero el corazón del análisis es acá. Si ustedes pueden llevar el proceso de integración a una curvita sencilla como esta y desarrollarlo completo, ya está. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para que nuestra aproximación sea más precisa? Aumentar la variación. Pero para este campo, después jueguen con eso. ¿Haría falta o no haría falta? Y probablemente sí. Hay que ver muchas cosas. Porque si el campo fuese solamente las 5 líneas de flujo que yo traí, no hace falta mencionar más. Porque por fuera de eso va a ser 0. Ahora, el campo es denso sobre el segmento de eso. Hay un montón de líneas. Entonces se va a empezar a sumar. Por ahora, avancemos un poco más en la construcción teórica del objeto. Esto está bien. O sea, lo que habría que hacer ahora, en esa lógica de pensamiento, es tratar de refrenar la partición al máximo posible, que es lo que hacíamos con el integral de una variable. ¿Con eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Lo que tenemos acá es que va a calcular la aproximación total, como hacíamos antes, y sobre la aproximación total, que es la sumatoria de todas las parciales, hacer que la norma de la partición tienda a ser. ¿Cuál era la norma de la partición para nosotros? El máximo vector, el máximo módulo del vector que aproximaba el sumar más grande. Entonces, yo hago que esa partición tienda a 0, pero estoy haciendo que todos los otros tiendan a 0, y estoy haciendo que la poligonal se pegue prácticamente sobre la curva. Y al hacer eso, estoy midiendo todo el efecto del campo vectorial sobre cada punto de la curva, básicamente. ¿Se dan cuenta? Estoy midiendo el efecto del campo vectorial no sobre cada subarco, sino que sobre cada punto de la curva, si hago la operación para hacer. Entonces mido el efecto completo del campo vectorial sobre la curva. Medir el efecto completo implica calcular los infinitos productos escalares que se van a estar generando entre el campo vectorial y un vectorcito de desplazamiento que tiende a ser, cuyo módulo tiende a ser. Y un vectorcito de desplazamiento cuyo módulo tiende a ser. Estoy pidiendo que este vectorcito de desplazamiento, su módulo tiende a 0, ¿no? Porque si hago que la norma de la partición tiende a 0, ¿puede ser la norma de la partición? Está definida por estas dos componentes. Si hago que la norma de la partición tiende a 0, la norma es el módulo de este vector. Para que el módulo de este vector tienda a 0, estas dos componentes tienen que tender a 0. Estoy calculando, entre comillas, un producto escalar, un vector y un punto. ¿Se dan cuenta? Entre comillas, estoy calculando el producto escalar entre un vector, el dado por el campo vectorial, y algo que tiende a un punto. Y algo que tiende a un punto. Pero no es un punto, sigue siendo un vector, infinitamente pequeño.
Bueno, obviamente este límite puede existir o no existir. Si existe, lo vamos a llamar integral de línea del campo vectorial F al campo de la curva C. Y así debería ser. El integral de línea o curvilínea del campo vectorial F a lo largo de la curva C. El límite siempre lo vas a interpretar como la intensidad del campo a través de esa curva. ¿Cómo? Este límite siempre lo vas a interpretar como la intensidad del campo a través de esa curva. Sí, sí, después lo hago en interpretación física mucho más específica, pero es la intensidad del campo a través de esa curva. Después va a ver que hay una interpretación que a los físicos les encanta, que la veremos más adelante. Bueno, así se define. Sea una curva vectorial R que va de AB a R2 con R de T definiendo una curva plana regular C, plana regular por C, sea F un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica de R. O sea, el campo vectorial puede estar definido en todo R2, pero si hay que calcular la integral de línea de F tiene que también estar una parte de ese campo definida y acotada sobre la curva sobre la gráfica de R. Luego, la integral de línea de F en el largo de R se va a representar con este símbolo, fíjense. Integral de F, y lo que aparece acá es un diferencial R, que lo que quiere decir es lo que hablamos antes, es un vector de componentes delta X y delta Y cuyas componentes tienen que ser, por eso aparece el diferencial. Y para hablar, vamos integrando sobre la curva C, vamos a ponerla hacia acá abajo, y se define como habíamos discutido antes, ¿no? Esto tiene que ser claramente multiplicado. Siempre que sea un nodo miembro, ¿está? Así vamos. ¿Cómo la vamos a calcular? Algo más o menos vislumbramos recién el ejemplito, vamos a tratar de generalizar. Bueno, si el campo el campo vectorial es continuo sobre la curva regular plana, este límite siempre existe. ¿Está bien? Si el campo vectorial es continuo sobre la curva, este límite siempre existe. La curva regular. Ahora, ¿qué quiere decir que el campo vectorial sea continuo? Que las componentes escalares del campo sean continuas. ¿Está bien? ¿Sobre dónde? Sobre la curva. El campo vectorial se define sobre la curva. Acuérdense que tenemos componentes escalares que se van a calcular sobre la curva. Bueno, en ese caso existe una fórmula en línea, lo vamos a mostrar, la vamos a mostrar, que consiste en algo muy sencillo de mostrar. Primero, está claro que el diferencial R lo puedo escribir como R' de T diferencial T, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Chicos, chicas. ¿Está bien eso? Está bien que el diferencial R es equivalente a R' de T diferencial T, ¿no? Porque el diferencial R sobre el diferencial T, acá, ¿no? Diferencial R sobre el diferencial T sigue siendo igual a R, son formas de quitar la ¿ah? Bueno, hacemos esa sustitución y nos queda lo siguiente. Nos queda el integral de línea ahora entre A y B. Fíjense qué interesante, compañeras, porque hacia acá no me dice demasiado, pero cuando yo hago esta sustitución, este cambio, me aparece en los intervalos de integración con respecto a la variable t, que es la fundamental. Por eso íbamos al final de los días a volver al parámetro t. Porque me vamos a dar cuenta en un ratito de eso, cosa impactante. Si hago eso, entonces puedo imaginar que el campo vectorial F, en verdad, la puedo utilizar con la proporción del campo vectorial F con el RT, ¿no? Y todo esto me va a quedar en la variable t. Y en definitiva, resolver la integral de línea no es otra cosa que resolver la integral de una función variable. Es así de sencillo. Siempre todo termina en la resolución de una variable. Y esto me parece que está bueno porque nos pone de manifiesto otra vez esa cuestión bastante singular cuando uno relaciona los objetos matemáticos con complejidad a la larga, cuando uno construye la fórmula de cálculo, termina representándose como
caso más sencillo. Acuérdense las derivadas direccionales, ¿se acuerdan? Que terminan definiéndose como unas derivadas, entre comillas, de una función de una variable. O se calculan de esa manera. Bueno, con las integrales pasa lo mismo. Hay que llegar a la fórmula de cálculo que sea. Ahora vamos a ver un poquito. A ver si les sale este ejemplito. Piensen un poquito solos, ahora vengo y lo terminamos. Tengo el campo vectorial F, cuyas componentes escalares son estas, y tengo una curva de extremos 1, 2 y 3, 4, cuya ecuación vectorial se indica a continuación. Está casi todo más o menos armadito. Se supone que la curva esta, no se supone, la curva es una curva regular, por lo tanto, y las componentes del campo sobre la curva son continuas, entonces se puede, la integral lineal tiene que existir. La tenemos que poder calcular con la fórmula que nos dieron antes. Curva. Vamos a meter los elementos gráficos del asunto. Fíjense, la curva horizontal es una parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo busco la forma cartesiana, el I es igual a x cuadrado menos 3x cuadrado. Esa es la curva que me pide en su forma cartesiana. Y va a empezar, ¿dónde? Va a empezar cuando t vale 1, me queda el 1, 3, 2, 1, 2, punto 1, 2, ¿se ve? 1, 2, 1, 2. Y cuando t vale 3, me queda 3, 9, 3, 4. ¿Ven? Y termina en 3, 4. Y obviamente esto es una parabólica, con eso vamos a ver. Bueno. Integral sobre ella. La curva sobre está inmersa en el campo vectorial, donde sobre cada punto de esa curva está actuando el campo vectorial. ¿Está bien? Se supone que ese campo vectorial actúa de forma continua, o sea que es denso sobre esa curva. Cada punto de esa curva está tocado por el campo vectorial. Lo que más permite que la línea es ponderar y evaluar todos esos infinitos puntos vectoriales que se van a generar entre el campo vectorial y esos vectorcitos que se representan sobre la curva. Poligonaliza esa curva hasta el extremo infinito, donde cada una sucesión infinita de micro nanosegmentos rectos, ¿no? Y así pondera o evalúa la influencia del campo sobre la curva, a partir de la curva. Bueno. Lo que vamos a hacer para hacer eso entonces es lo siguiente. Si queremos calcular la integral de línea esta,
voy a componer el campo, voy a componer primero el campo en RDT. Es una forma perfectamente válida de evaluar el campo en cada punto. Lo hago directamente sobre RDT porque así propone una forma de cálculo y me simplifica la vida. Cuando compongo este con RDT, donde veo acá veo un x de t, ¿no? Entonces voy al campo. El campo era raíz de y más x, ponte coma x más y. Cuando veo raíz de y, en verdad veo raíz, ¿qué veo acá? Veo raíz de t cuadrado menos 3t más 4. Esto es raíz de y, ¿no? Y donde veo x más y, estoy viendo t más 3t más 4. Esto es x de t más y de t. Esta es la composición, ¿no? Campo vectorial compuesto con la función vectorial. Perfectamente válido. Se puede hacer esa composición. Bueno, entonces el cálculo es directamente f compuesto en RDT, escalar R', cuyo en los extremos de integración como se puede ver entre 1 y 3. R' es fácil, me da 1 y 2t menos 3 que está ahí. Ah, está mal el resultado acá. Está mal acá. Fíjense, hay un error. ¿Y por qué este está bien? T, x más y me va a quedar t más t cuadrado. Ah, no, hasta acá estaría bien. Esto es x y esto aquí no hay que nada. Hasta ahí está bien. Eso de x de t, eso de t. ¿Se dan cuenta? No está hecha la composición todavía. O sea, está puesta en la variable. Sí, objetivo. Sí, una de dos es la más simple. Están funciones, pero están factores. Claro, exactamente, es lo que vamos a poner ahora. Cuando vamos a integrar entre 1 y 3, nos va a quedar esto. Raíz de t cuadrado menos 3t más 4, punto y coma, t menos t sería t cuadrado menos 2t más 4, escalar este vector, que es 1, 2t menos 3, diferencial de y. Cuando resolvemos este punto escalar, la variable t nos va a dar una función en la variable t. Integro con respecto a la variable t. Está todo perfectamente consistente. Como se da cuenta que es complicada, la vamos a hacer ahora. Está puesto ventaja. Pero está bien, es así. Es lo mismo que hicimos con el segmento recto de curva antes. Es lo mismo. Lo que pasa es que una fórmula de cálculo que eficientiza ese procedimiento. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer eso. Ahí tenemos y de t, y de t, y de t. Nuestro R' de t está ahí. ¿Tá? Aparece al final. Serían posibles fuertes. Ahí hicimos el punto escalar. Lo que tiene la primera componente, la primera componente, segunda componente, la segunda componente. Resolvemos. Distribuyo el integrando porque lo hacemos más práctico. Hacemos esa cuenta, que es una sustitución, que es algunas cositas, ¿no? Pero bueno, algunas cosas más o menos raras. Y el resultado es 14,36. Pero hay que meter una variable, o sea, con todo el momento que se mete una variable, podemos resolver toda la cantidad de línea. El tema es poder llevar a un tamaño actual, ir llevando la expresión inicial de la integral de línea a una variable de repente. Eso es lo conceptualmente novedoso. La parte del cálculo al final es que se les va a echar. Si yo comparo este resultado con el anterior que va a 2, está claro que el campo vectorial es mucho más fuerte ahora en esta situación que la situación anterior. Para que sea más fuerte, lo veremos más adelante. Hay otra manera
de utilizar la formulita aquella o de definir la fórmula de cálculo de la integral de línea, la forma de cálculo de la línea y la forma diferencial. Es lo mismo, pero a veces conviene presentarlo de la manera que vamos a discutir ahora. Hasta ahora esto es igual. Tenemos una prueba dada por una vectorial y un campo vectorial dado por sus componentes escalares, que son estas. Podemos hacer lo siguiente. Cuando ordenamos el diferencial R, en vez de poner R' diferencial T, vamos a poner X' diferencial T y Y diferencial T, en definitiva diferencial X y diferencial Y. ¿Está bien? Reemplazamos el diferencial R por diferencial X y diferencial Y. Desde el punto de vista notacional y desde el punto de vista conceptual. Al hacer eso, es interesante porque nos van a quedar que la integral de línea es una suma de estos dos términos, que es la componente P del campo escalar por el diferencial X, más la componente Q del campo escalar por el diferencial Y. Entonces nos queda separado, va a quedar separada la contribución según el eje X del campo vectorial y la contribución según el eje Y del campo vectorial. Eso es muy importante en el contexto físico, porque a veces uno cuando va a analizar el efecto de un campo vectorial o un campo de fuerzas sobre un proceso determinado, a veces le interesa separar ejes. ¿Está bien? Entonces uno puede, como vimos antes, la contribución de nuestro campo según el eje X era 0. Entonces, este término debería ser, que se va a hacer. Y lo que daba no ser negativo era este término. Entonces uno puede separarlo. Insisto, es muy interesante en algunos contextos de aplicación, desde el punto de vista del cálculo son equivalentes. Hay que manejar las dos para elegir el mejor momento. La fórmula de cálculo es muy parecida. De hecho, vamos a un ejemplito fácil, a ver si sale. Tenemos una curva que es R de T, ¿no? Y tengo que el campo escalar F que me interesa ahora es T cuadrado T. ¿Está bien? T cuadrado T. Si no, le sacamos toda la magia. T cuadrado T no, porque digamos, ya con pulsos y todo. Vamos a poner esto. Vamos a poner X cuadrado Y, por ejemplo. X cuadrado Y. Más interesante todavía, vamos a poner X cuadrado 1. ¿Está bien? Para que veamos qué es lo que puede decir esta forma de X cuadrado. ¿Está bien? Entonces tenemos un segmento de recta, va una recta de identidad, hay un parámetro T, se mueve entre 0 y 2. Entonces vamos a integrar sobre esto, ¿no? Esta curvita que va hasta el 2. Un campo vectorial que es un poco más raro. Hay una imagen de ese campo vectorial, por ejemplo, en el 0, 0, ¿cuál sería? Sería un vector que es este, ¿no? El 0, 0 es el campo este, vamos a buscar unas imágenes para tener esto valente. En el punto 0, 0 me va a doler cuál, el 0, 1, ¿no? Sería como una cosa así. Este es el primer vector. Y en el punto 2, 2, ¿qué me devuelve? 4, 1, o sea, está bueno porque 4, 1 es una cosa, 4 para acá, lo vayamos, una cosa así. Como en C. ¿Está bien? Bastante más variable que el campo vectorial. Para que así al principio, ahorita no sé qué cuánto daría eso que tenía. Y busquemos uno más, el 1, 1, ¿cuánto me da? 1, 1, ¿no? Sí. En el 1, 1, vamos por acá. El 1, 1 me da 1. O sea que me queda por acá, algo así. Interesante. Si recorro la curva, como está indicado en esa forma vectorial, con el estoy referenciando, ¿verdad? Da la impresión, que ya me introduzco en una idea más, de que los vectores acompañan esos desplazamientos, no la dirección, pero ese desplazamiento sí. Entonces yo ya puedo saber, a ver si se da cuenta por qué, el signo que va a tener ese interés de línea.
¿Qué va a definir el signo de la integral de línea? Un montón de cosas, pero desde el punto de vista de la definición, ¿hay alguna cosa que va a regular, que puede regular el signo y darnos una idea? Si siempre el comportamiento es similar, ¿cuál va a ser el signo? ¿Qué estamos sumando en la integral de línea? Productos escalares. Si los productos escalares implicados en ese sumatorio tienen siempre el mismo signo, si yo siempre sumo un número positivo, pero todo va a ser un número positivo. Si siempre sumo un número negativo, todo va a ser negativo. Si voy alternando, no lo sea, pero si yo puedo más o menos percibir en este gráfico y los vectores acompañan el sentido del desplazamiento sobre la curva, las imágenes del campo van acompañando ese sentido. El seno del ángulo que están formando siempre está en 90 grados. Por lo tanto, siempre estar sumando términos positivos. Entonces, me da la impresión, estoy casi seguro, que la integral de línea sobre la curva C del campo escalar es decir, como vamos a discutir la semana que viene, el campo vectorial hace un trabajo positivo sobre la curva. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento de una partícula en el punto 00 es espontáneo, si se quiere. Porque el trabajo del campo vectorial empuja la partícula, no tengo que entrar en energía. Si fuese negativo, la integral de línea tendría que crear la energía del sistema para que ese desplazamiento o ese movimiento de la partícula se produjese. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es lo mismo que si yo pongo una partícula cargada, ¿no? En un campo vectorial, un campo eléctrico que se orienta de polo negativo a polo positivo, ¿no? Si yo pongo una partícula cargada negativa, el campo vectorial para dónde va a tirar. Para allá, muy bien. O sea que va a ser un trabajo positivo para allá. Ahora, si yo esa partícula quiero llevarlo al polo negativo, voy a tener que aplicar un trabajo externo para hacer ese desplazamiento. ¿Entiendes? Bien, vamos a identificar nuestra cosita estacionaria. Para hacer eso, vamos a hacerlo de una forma diferencial. Porque acá me conviene ¿por qué? Porque B cumple las componentes de 1. Entonces, daría la impresión de que unas componentes, bueno, acá no va a hacerse el trabajo. Bueno, vamos a la preguntita, ¿qué tendría que hacer? Esa integral la puedo pensar con que acá, que P en XY, ¿cuánto vale? X cuadrado, ¿no? Y que Q en XY vale 1, ¿no? Entonces la integral de línea que quiero calcular, puedo pensar una integral entre 0 y 2 de T X' diferencial T más Q y prima diferencial T, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿quién es P? Si tengo que evaluar P en X de T y de T. Está P en X de T y de T. Entonces, ¿qué me va a quedar? T cuadrado, esto es T cuadrado. ¿Y quién es Q? Lo mismo. Pero Q, ¿qué va a ser? Tengo un 1 acá, ¿no? Entonces va a ser 1. Porque no se mueve con el parámetro T. ¿Está bien? Entonces tengo, voy a ponerlo acá arriba, al lado que tengo acá, sigo por acá. Tengo la integral entre 0 y 2 de T cuadrado. ¿Y quién es X'? 1, 1, ¿no? ¿Cuál es el error que encuentro acá? Ninguno. Porque X' no es 1, perdón, X' es 1. 1 diferencial T más, ¿quién era Q? Era 1 por Y', ¿cuánto vale? 1, diferencial T. Entonces esto me queda algo así como la integral entre 0 y 2 de T cuadrado diferencial T más la integral entre 0 y 2 diferencial T, ¿no? Entonces me queda T cubo entre 0 y 2 más T entre 0 y 2, como sospechábamos, 8 más 2, 10, positivo. Acá en este caso tengo fuerza, tengo trabajo en los dos ejes. Pero a veces queda uno negativo. Si hubiera puesto el eje, la curva constante, plana alguno de los ejes, una de las dos palancas hubiera hecho 0. Uno de los dos trabajos sería 0. Eso lo vamos a discutir la semana que viene. La cuestión introductoria es fácil. Bueno, una cosita más, lo tenemos.
Bueno, presentamos las propiedades del integral de línea. Goza de la propiedad de linealidad de la variable, es decir, la integral de la suma de los integrales por el escalar alfa y beta. Goza de la propiedad de la aditividad del camino. Puedo pensar que si quiero partir a la mitad, a la veces que quiera el proceso de integración, la suma de las partes va a ser igual que el todo. ¿Está bien? Goza de esa propiedad. Y lo más notable son las que vienen ahora. Ahora la linealidad y la actividad son bastante intuitivas. Lo más notable es la que tiene que ver con el cambio de parámetros. Entonces, si tenemos que pasar bien, vamos a hacer unos ejemplitos significativos. Acuérdense, o vamos a partir de esta idea. Tenemos dos curvas equivalentes. ¿Está bien? Una se recorre en sentido opuesto al original. O sea que la curva R, la función integral de R y S tiene dos curvas, C y menos C. Vamos a llamarla así, C y menos C. Si R y S originan C en el mismo sentido, entonces las integrales realmente son iguales. ¿Ah? Sobre R, sobre S y sobre R. Sobre S y sobre R. Ahora, si R y S, la función de referencia, en sentido opuesto, vale esta propiedad. Que la integral de f exponencial s es igual a menos la integral de c menos la integral de f diferencial de r. ¿Se entiende? Bastante obvio en un punto, pero es importante notarlo, porque es una propiedad bastante significativa. Eso quiere decir que la integral de línea cambia de signo frente al cambio de parametrización cuando las curvas se reconocen de opuesto. Estamos buscando curva equivalente. En el caso que habíamos discutido antes, el ejemplito, acá. Fíjense, tomamos el mismo ejemplo de este que veníamos discutiendo, pero vamos a recorrer ahora, según la curva R1, que va desde A hasta B, ¿no? Según esta, y al revés. ¿Se acuerdan quiénes eran? R1 que venía para acá y R2 para acá. Eran las curvas equivalentes. Se supone que sí, son curvas equivalentes y cambian el sentido de recorrido, la integral de línea sobre R2, de la que vuelve, tiene que ser igual a la de R1, pero con el sentido cambiado, parecido cambiado. Entonces no habría que hacer nada en ese sentido. Si yo demuestro que son dos curvas equivalentes, que una se recorre el sentido opuesto a la otra, no calculo otra la integral de línea, sino que digo que el instante resultado es menos el valor conseguido antes. Bueno, sobre R1, cuando la recorro de A hasta B, lo rápido hacemos lo volvemos a empezar desde acá el lunes que viene, ¿no? Sí, porque mucho cálculo, estoy cansado. Entonces nos va a dar 9,78867 si voy para acá. Y si lo hago al revés, menos 0,986. Igual, pero en sentido con signo opuesto. Lo podemos hacer, si quieren hacer la tarea, háganlo. Si no, lo retomamos desde ahí el lunes. Pero bueno, es una propiedad bastante importante, interesante de la integral de línea frente al cambio de parametrización. Eso vale obviamente con las curvas equivalentes, ¿no? No es como tomar cualquier curva de busco un sentido opuesto y una curva diferente no va a satisfacerse esta propiedad. Bien, vamos para acá. Nos veremos el lunes. La idea es que el lunes terminemos de discutir todas las cuestiones teóricas del tema y el martes hablaremos del estilo final, así se amoneda bastante acabada de coma el asunto. ¿De acuerdo? Creo que en un ratito les van a publicar las notas, así que estén atentos. Nos vemos.